Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con los últimos desarrollos en cuanto a la situación de Tiara Air. Ayer en horas de la tarde se emitió un informe el cual indica que esta compañía aérea está operando de nuevo después de llegar a acuerdos de requisitos entre el Departamento de la Aviación Civil, el cual había suspendido a esta aerolínea con sus vuelos. De esta forma, desde hoy la compañía aérea Tiara Air está de nuevo en funcionamiento. Después que el jueves de la semana pasada el Departamento de Aviación Civil de Aruba suspendiera los vuelos de la compañía aérea Tiara Air debido al incumplimiento de requisitos y por garantizar la seguridad de los pasajeros en los vuelos, se emitió la suspensión, pero ayer en horas de la tarde, después de comprobar que se están cumpliendo los requisitos, alzaron la medida de suspensión. El gerente general de Tiara Air, Alejandro Muñal, en una entrevista concedida ayer antes de que se levantara la suspensión, indicó que tiene fe y esperanza en que la situación de Tiara se normalice y puedan continuar con sus operaciones, tanto para sus 85 empleados que aún, a pesar del incumplimiento de sus pagos, siguen operando, como para el bienestar de esta compañía local, la cual está pasando por un momento incómodo, tanto por la retención de fondos en Venezuela como por la suspensión a la cual fue sometida durante este fin de semana. Para el señor Muñale, todo lo que ha sucedido con la aerolínea tiene que ver con los fondos retenidos y por este motivo ellos no han podido operar con total funcionalidad. Asimismo, fueron a la corte para evitar una posible bancarrota y que en su defecto se pierda el dinero que tiene Cadivi. Ante esto, la compañía tiene abogados en Venezuela, quienes están dialogando para la repatriación de estos fondos. Según el gerente de Tiara Air, hay poca comunicación con el gobierno debido a las relaciones diplomáticas que tienen ambos países. Es por esto que este tema se ha manejado con gran cautela. La situación hasta el momento está en remojo debido a que en el Departamento de la Aviación Civil se decidió conceder de nuevo el permiso para volar, pero aún la situación de los fondos no se normaliza. Y frente a este tema, el ministro encargado de esta cartera, Otmar Oduber, se refirió a la situación como gobierno, indicando que lo más importante es la seguridad y el cumplimiento en los vuelos. Asimismo, indicó que el gobierno, por su parte, está trabajando para garantizar la continuación de las operaciones de los vuelos de Tiara Air. El ministro Otmar Oduber, frente a la situación por la que está atravesando la compañía aérea Tiara Air, indicó que ellos como gobierno están intentando garantizar la funcionalidad de la aerolínea para que de esta forma se puedan formalizar los vuelos provenientes de Venezuela y hacia Venezuela. El ministro Oduber indicó que él fue notificado el viernes pasado por parte del Departamento de Aviación Civil que la suspensión de las operaciones de Tiara Air, debido, según lo argumentado y expresado por el ministro, por irregularidades e incumplimiento en los vuelos. Para el gobierno de Aruba y para el ministro Oduber, lo más importante es poder garantizar la seguridad en los vuelos y el cumplimiento de estos. Asimismo, ellos están evaluando los contratos y comprobantes de las operaciones de la compañía aérea para verificar que todo esté en normalidad. El ministro Otmar Oduber indica que ellos comprenden la difícil situación por la que está atravesando la aerolínea y más aún por la situación que se vive en ese país, pero como gobierno están haciendo lo mejor tanto para la economía de Aruba como para asegurar la continuidad de la aerolínea local. Pero ellos como gobierno manejan líneas diplomáticas con otros países que son en muchas ocasiones delicadas de manejar. Un par de colombianos se habían convertido en el terror de los turistas extranjeros en el Cusco, en Perú. Los asaltaban nada más y nada menos que con un arma de juguete. Viajaron desde tierras cafeteras hasta el Cusco no precisamente para hacer turismo. ¿Venís al Perú a qué? ¿A delinquir? No, a estudiar. Johan Cárdenas Palacios y Mario Puente Quiroga, ambos ciudadanos colombianos, fueron detenidos por la policía de la Ciudad Imperial tras comprobarse de que se dedicaban a robar a turistas extranjeros, nada menos que con un arma de juguete. Es de juguete, comandante, ¿no? Claro, es de juguete, pero de todas maneras una persona que no conoce puede pues, fácilmente asustar o en todo caso pues lograr un asalto, ¿no? A cualquier persona.
Justamente sus últimas víctimas fueron unas extranjeras de nacionalidad argentina que acudieron a una discoteca de la Plaza de Armas de la referida ciudad para pasar un rato de diversión sin imaginar lo que les esperaría. Los dos hechos que se les imputa, uno ha sido en el interior de un hostal de la calle Pumacurco y el otro ha sido en una discoteca en la Plaza de Armas. Sobre el hurto incluso del hotel ya tenían todos los objetos en su poder y se estaban a punto de salir de la ciudad. Este efectivo policial que esquiva toda pregunta de la prensa es el agente que dejó en libertad a los ladrones cuando estos fueron puestos en manos de la justicia. A ambos delincuentes colombianos les esperaría hasta 6 años de prisión, mientras el policía implicado fue dado de baja y estaría hasta 10 años tras las rejas por incumplimiento de sus funciones. Todos se encuentran recluidos en la carceleta de la Policía de Turismo. Vamos en directo a Colombia. En Cali fueron trasladados 4 de los 9 heridos víctimas del ataque con explosivos en contra de una patrulla de la policía en Guapí, Cauca. Una de las víctimas es una mujer que perdió ambas piernas. A la clínica Valle del Lili fueron trasladados 2 policías y una mujer que perdió las piernas en el ataque con explosivos perpetrado por las FARC en Guapí, Cauca. Llegaron pues en helicoportado, se inició pues el traslado. Encontramos 4 pacientes heridos con esquirlas y una civil con amputación de las extremidades inferiores y una fractura expuesta en brazo izquierdo. Una de las víctimas relató los momentos de angustia que vivió durante el atentado. Un atentado contra la policía nada más, entre los que tiraron y la discoteca es cerca, entonces yo estaba parado frente a la discoteca y entonces cayó. Las autoridades responsabilizaron del hecho que también le causó la muerte al agente de la policía, César Vaquero, al frente 29 de las FARC. Lamentable y reprochable porque la utilización de estos artefactos explosivos improvisados de manera indiscriminada, pues obviamente generan esta afectación a la ciudadanía. Las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para adoptar medidas en la población. Esta es una situación que es lamentable. A eso de las 2 de la tarde vamos a hacer un consejo de seguridad en la cabecera municipal para hacer un análisis de la situación que se está viviendo. El ataque se registró horas después de los hostigamientos presentados en el municipio de Toribío, también al norte de este departamento, que han ocasionado el desplazamiento de decenas de indígenas desde la zona montañosa al área plana de la población. Uno de nuestros sitios turísticos más visitados son las playas de Baby Beach en San Nicolás. Allí, junto al ministro Otmar Oduber, iniciaron los trabajos de reconstrucción y embellecimiento de esta área. Al final se construirán aceras y parqueaderos para que tanto turistas como locales puedan disfrutar aún más de este destino turístico. Recientemente el ministro Otmar Oduber estuvo en Baby Beach, donde esta área de la isla será próximamente reconstruida y tendrá un embellecimiento completo. Esta playa, la cual es uno de los lugares turísticos más visitados y preferidos por miles de turistas, recibirá arreglos de construcción como aceras y lugar de parqueo para hacer un cambio en el lugar. Según el ingeniero Josie Koch de DOE, este indicó que se está estructurando para mejorar el flujo tanto de turistas como de locales. Temporalmente se tendrán inconvenientes para la llegada a esta área, pero se están implementando vías alternas para que las personas puedan disfrutar de esta zona de la isla. La primera parte está planeada para finalizar en mayo y el proyecto como tal a finales de julio. Según lo indicado por el ministro Oduber, esto será para engrandecer y aumentar las visitas a esta área de Aruba. Decenas de turistas fueron detenidos por ser parte de una desenfrenada fiesta en la fortaleza en Perú. Hubo exceso de drogas y licor. Veamos las imágenes. ¿De qué país son ustedes? Su frenética diversión terminó con la presencia de las autoridades. Más de 70 turistas extranjeros fueron intervenidos por protagonizar una desenfrenada fiesta, nada menos que en la fortaleza de Sacsayhuamán. En el lugar, la policía halló pasta básica de cocaína y marihuana, incluso estas pipas elaboradas de manera artesanal para el consumo de la droga. La gran parte de estos turistas son consumidores y realizaban fiestas, incluso realizaban relaciones sexuales en plenos bosques de nuestro patrimonio. Los extranjeros, en su mayoría de nacionalidad israelí, junto a argentinos y otros latinos, se congregaron en estos inmuebles de adobe que habían sido construidos de manera clandestina en una zona intangible y sin autorización.
Estaban acondicionados con luces psicodélicas y equipos de sonido para la celebración que se desarrollaría durante 2 días, como indica este afiche. Gran cantidad de bebidas alcohólicas, energizantes y gaseosas, así como 3 frascos de pintura en aerosol para grafitis fueron también encontrados. La situación legal de los turistas es complicada y es que serán denunciados por atentar contra el patrimonio cultural, debido a que en una de las precarias construcciones se encontró un sótano donde habían 21 piezas de cerámica inca que probablemente fueron desenterradas durante la construcción del inmueble. La Dirección de Cultura del Cusco dispuso la demolición de las 4 construcciones. Por lo visto era para generar este tipo de eventos, ¿no?, que van contra la moral y todo uso público que se puede dar. Dentro de un patrimonio. Imagínense, tan cerca de la parte monumental, está dentro de un parque declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Los extranjeros permanecen detenidos en la ciudad imperial. Y masiva resultó ser la denominada Marcha de Todas las Marchas en Chile. Más de 150.000 personas, según los organizadores, se manifestaron por una diversa variedad de demandas sociales, desde los defensores de los animales hasta quienes piden la legalización de la marihuana en este país. La jornada familiar terminó con incidentes aislados. Hubo más de 40 detenidos y 3 carabineros lesionados. 2:30 de la tarde y así lucía Plaza Italia. No es una marcha para nosotros que sea ni a favor del gobierno entrante ni en contra de lo que hizo el gobierno saliente. Que es una nueva constitución plebiscitada, que toda la gente participe. Y yo estoy aquí para apoyar esto que significa algo muy necesario para la música y para la cultura. La marcha de todas las marchas comenzaba a tomar forma, pero antes de partir enfrentó este problema. La Garra Blanca no estaba invitada. Algunos desórdenes y golpes a la prensa. Al final, los ánimos se calmaron. Movilización de la diversidad por la Alameda. Ambientalistas, animalistas, agrupaciones homosexuales, defensores de los pueblos originarios. Despenalización de la marihuana. Había espacio para todos. Patagonia no está libre de la amenaza de las represas. Los intentos por explotar, destruir sus ríos, apropiarse del agua de todos los chilenos. Definitivamente y claramente, el pueblo mapuche hoy día va a luchar por su autodeterminación. La criminalización de la política de drogas, de la marihuana y de todas las drogas, estigmatiza mucho más a esta población. El paseo del sábado, muchas familias lo cambiaron por la marcha. Tarde de sol justo en uno de los días más calurosos de marzo. Los 32 grados se sentían hasta en los pies. La responsabilidad que como papás tenemos de decirle a nuestra hija que es necesario que cree conciencia, que las problemáticas que nosotros como familia no son solo importantes, sino que también somos parte de una sociedad. La columna gigantesca llegó hasta el Parque Forestal. Todo marchaba bien. Según la organización, se movilizaron más de 150.000 personas. Superaron las expectativas. Una marcha pluralista donde están todas las causas que han planteado los chilenos y chilenas desde distintas necesidades, de distintas reclamaciones y derechos. Por lo tanto, estamos tremendamente satisfechos. Pero mientras disfrutaban del acto cultural, los enfrentamientos se iniciaban en distintos puntos de Santiago. Arriesgada acción de este desconocido. En otro sector, las cámaras se captaban estos episodios. Hubo al menos 50 detenidos. Han habido grupos muy menores de personas encapuchadas que han intentado generar disturbios y que han sido controlados por carabineros, pero eso en nada empaña un acto masivo que ha sido eminentemente pacífico, festivo y familiar. Abanico de colores en múltiples demandas sociales. Se trató de la primera convocatoria masiva en el gobierno de Bachelet. Así fue la marcha de todas las marchas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.